Imagínate esto: 3 días en las entrañas del infierno, el lugar de sufrimiento, oscuridad y separación eterna. Jesús, el Hijo de Dios, descendiendo a ese abismo, a ese lugar de tormento, para hacer algo que nunca nadie imaginó, para ti y para mí. Pero, ¿por qué? ¿Qué ocurrió realmente en esos 3 días? Y más importante aún, ¿qué no te han contado acerca de lo que sucedió en ese tiempo? La Biblia habla en fragmentos misteriosos sobre lo que ocurrió durante ese lapso, y en este video quiero desentrañar esos secretos, porque hay algo mucho más grande y poderoso de lo que la mayoría de nosotros comprende sobre ese sacrificio. Hoy vamos a explorar lo que Dios realmente hizo en esos 3 días, lo que nadie te ha dicho, no solo la muerte en la cruz, no solo la resurrección, sino lo que aconteció en el infierno mismo, en ese lugar que es temido, en el que muchos se preguntan si Jesús realmente descendió y si lo hizo, ¿por qué? Esas preguntas, las que todos hemos tenido, las que a veces nos atormentan y nos confunden, van a encontrar respuesta en las Escrituras. Vamos a hablar de los pasajes más misteriosos, de aquellos que muchos prefieren ignorar o no profundizan, pero que tienen un poder transformador para nuestra fe. Hoy quiero que tu vida sea impactada por la revelación que Dios tiene para ti. Así que quédate con nosotros, porque lo que estás a punto de descubrir cambiará por completo tu comprensión de la obra de Cristo. Pero antes de empezar, quiero que tomes un momento para reflexionar. ¿Alguna vez te has preguntado qué ocurrió realmente en esos 3 días? ¿Por qué fue necesario que Jesús bajara al infierno y cómo eso afecta tu vida hoy? Vamos a desentrañar este misterio, para que al final de este video tengas una comprensión profunda de lo que realmente hizo Dios por ti en esos 3 días en el infierno. Para comprender lo que realmente sucedió en esos 3 días en el infierno, primero necesitamos entender el contexto. Y ese contexto se encuentra en las Escrituras, en lo que la Biblia nos enseña acerca del infierno, la muerte de Jesús y su misión redentora. Comencemos con una pregunta fundamental: ¿qué es el infierno? La Biblia describe el infierno de diversas maneras, pero hay algo claro: es el lugar de castigo eterno, donde los impíos, aquellos que rechazan a Dios, enfrentan el sufrimiento y la separación eterna de Él. El infierno no es solo un lugar de tormento físico, sino también espiritual. En Mateo 25:46, Jesús habla sobre el destino eterno de los impíos. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Ahora, cuando hablamos de la muerte de Jesús, ¿por qué es tan importante en el contexto del infierno? Porque el propósito principal de su muerte no fue solo morir por nuestros pecados en la cruz, sino que, además, Él necesitaba enfrentar la totalidad del sufrimiento humano, incluso lo que ocurre en el infierno mismo. Jesús no solo murió en la cruz. En esos 3 días, su sacrificio se completó al descender al infierno. Como está escrito en 1 Pedro 3, 18-20, porque también Cristo sufrió una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue, y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo fueron desobedientes cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé. Aquí, Pedro nos está dando una pista de algo profundo. Jesús descendió a un lugar donde las almas están encarceladas. Este pasaje es uno de los más misteriosos,
Pero su mensaje es claro. Jesús no solo vino a salvarnos en la tierra, sino que también vino a destruir las obras del enemigo en el infierno. En Efesios 4:9, Pablo también dice algo muy revelador. ¿Qué quiere decir esto? Sino que Él también descendió a las partes más bajas de la tierra. Esto confirma que Jesús no solo sufrió por nosotros en la cruz, sino que descendió al infierno para cumplir la misión divina de despojar a las huestes espirituales de su autoridad. No fue solo un viaje físico, fue una victoria espiritual. Pero, ¿qué significa esto para nosotros? El infierno, que era el destino de los que viven alejados de Dios, se convirtió en un campo de batalla, y Jesús, al morir y descender allí, rompió las cadenas de la muerte y del pecado para siempre. Pero eso no fue todo. El infierno ya no tiene poder sobre los creyentes. La muerte en la cruz y la resurrección de Jesús fueron cruciales. Pero su descenso al infierno fue la gran declaración de que Él había vencido todo el mal, todo el pecado y todo el poder de la muerte. En Apocalipsis 1:18, Jesús mismo dice: «Yo soy el que vive y estuve muerto, pero he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades». Las llaves de la muerte y del Hades, esas son las llaves que Jesús ganó al descender y confrontar el infierno en esos 3 días. Él abrió el camino para que nosotros, los creyentes, no tengamos que temer más a la muerte ni al infierno. Ahora, tenemos la seguridad eterna en Él. Ahora bien, este descenso al infierno no solo tenía que ver con la victoria sobre el pecado, sino también con algo más profundo, la reconciliación y la liberación. Es importante entender que Jesús no fue al infierno por su propio pecado. No, Él no tenía culpa. Él fue al infierno por nuestra culpa, para pagar por nuestros pecados, para redimirnos de la condena que nos correspondía. En Lucas 23:43, cuando Jesús está en la cruz, le dice al ladrón arrepentido: «De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso». Esa promesa no solo se cumplió en ese momento, sino que se extendió más allá de la muerte. En esos 3 días, Cristo abrió las puertas del paraíso a todos los que confiamos en Él. La muerte ya no es un final, es una puerta abierta a la vida eterna con Dios. ¿Te has preguntado alguna vez por qué es tan importante esta victoria sobre la muerte y el infierno? ¿Por qué no es solo una cuestión de vida después de la muerte, sino de cómo afecta tu vida ahora? Vamos a profundizar en este misterio, porque lo que sucedió en esos 3 días va mucho más allá de lo que imaginamos. Y lo que realmente hizo Dios en esos 3 días cambiará para siempre nuestra relación con Él. Ahora que entendemos el contexto de la muerte de Jesús, vamos a profundizar en lo que sucedió específicamente en esos 3 días. La Biblia nos habla de un aspecto fundamental de la obra redentora de Cristo, su descenso al infierno. Esto no es solo un detalle teológico, es una pieza clave en el plan divino para la salvación de la humanidad. ¿Por qué Jesús descendió al infierno? ¿Acaso fue necesario? La respuesta, aunque sorprendente, es clara. Jesús descendió para completar su obra de redención. Él no vino solo a morir por nuestros pecados en la cruz, sino a llevar su sacrificio más allá, confrontando la muerte misma, el poder del pecado y el infierno. En 1 Pedro 3:18-20 leemos:
Porque también Cristo sufrió una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo fueron desobedientes cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé. Este pasaje es uno de los más misteriosos en las Escrituras. Pedro nos habla de que, después de morir, Cristo predicó a los espíritus encarcelados. ¿Quiénes son estos espíritus? Algunos teólogos interpretan que son los ángeles caídos, mientras que otros creen que son los muertos que vivieron antes del diluvio, aquellos que desobedecieron a Dios. Lo que es claro es que Jesús, al descender, no solo fue a un lugar de sufrimiento, Él fue a un lugar donde el mal estaba encarcelado, donde los enemigos de Dios, como Satanás y sus huestes, habían sido derrotados. Efesios 4:9 también nos da una clave importante. ¿Qué quiere decir esto? Sino que Él también descendió a las partes más bajas de la tierra. Esto nos habla de un descenso literal al infierno, a lo más profundo, a lo que en la Biblia se conoce como el Hades o el Seol. Jesús no solo murió, no solo estuvo en la cruz, sino que fue a un lugar de muerte eterna, a un lugar reservado para los enemigos de Dios, a un lugar que ya no tiene poder sobre Él, y Él triunfó allí. El infierno, según la Biblia, es el lugar de la separación eterna de Dios, de condena y sufrimiento, pero cuando Jesús desciende allí, Él no lo hace para ser vencido. Al contrario, lo hace para declarar su victoria sobre todo mal, sobre todo poder espiritual, sobre todo enemigo. Su descenso al infierno es un acto de conquista. Colosenses 2:15 nos lo confirma cuando dice: despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Este versículo es fascinante. Habla de cómo en su muerte Jesús despojó a los poderes de las tinieblas. No fue solo en la cruz, fue en esos 3 días, en su descenso, donde Cristo despojó al infierno de su poder, mostró al mundo espiritual que Él tenía la victoria final. Ahora bien, debemos entender algo muy profundo aquí. Cuando Jesús desciende al infierno, no solo está venciendo a los enemigos espirituales, Él está también completando el pago por nuestros pecados. El infierno es el destino de todos los que rechazan a Dios, pero Jesús fue allí por nosotros. Jesús tomó nuestro lugar. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte, Romanos 6:23, y aunque Él no tenía pecado, Él se hizo pecado por nosotros. Jesús no solo sufrió en la cruz, no solo murió físicamente. En esos 3 días, Él experimentó lo que hubiera sido nuestra condena eterna. Él descendió al infierno para pagar nuestra deuda de pecado. ¿Cómo podemos comprender esto? ¿Cómo podemos entender el sufrimiento de Cristo durante ese tiempo? Imagina un hombre inocente, condenado injustamente, pagando el precio más alto por los crímenes que no cometió, no solo en un juicio humano, sino en el juicio divino. Jesús, como el Cordero de Dios, tomó el lugar de cada ser humano que alguna vez viviría y descendió al infierno para que nosotros no tuviéramos que ir allí. La cruz fue el sacrificio, pero el descenso al infierno completó el pago. No fue suficiente con morir por nosotros. Él tuvo que bajar al lugar de la condenación, al lugar de la separación eterna de Dios, para romper la maldición y abrir las puertas del cielo para todos los que creen en Él. Ahora,
Quiero que reflexiones por un momento sobre esto. Si Jesús, en su infinita misericordia, descendió al infierno por ti, ¿qué significa eso para tu vida hoy? ¿Estás viviendo como si realmente comprendieras el precio que Él pagó por ti? Si Él fue al infierno para traerte libertad, ¿cómo estás viviendo esa libertad hoy? Ya hemos hablado sobre el descenso de Jesús al infierno y lo que implicó para la humanidad. Pero la gran pregunta es, ¿qué significó espiritualmente esos 3 días? ¿Qué estaba haciendo Dios en ese tiempo? ¿Y por qué es tan crucial para nuestra salvación? Recuerda, la muerte de Jesús en la cruz fue un acto de sacrificio. Él murió por nuestros pecados, para pagar lo que nosotros no podíamos pagar. Pero esos 3 días entre su muerte y resurrección son mucho más profundos de lo que a menudo pensamos. Jesús no solo murió por nuestros pecados. Él no solo fue a la cruz como el Cordero que quita el pecado del mundo, Juan 1, 29. Esos 3 días en el infierno, en la oscuridad y en el lugar de la condenación, tienen un propósito redentor mucho más grande. A través de esos 3 días, Dios completó su obra de reconciliación entre Él y la humanidad. Esa fue la victoria final. Cuando Jesús dijo en la cruz, consumado es, Juan 19, 30, no solo estaba declarando que el sacrificio por los pecados estaba completo, sino que estaba sellando el destino de Satanás, la muerte y el pecado. La obra estaba consumada, pero no terminó con su muerte en la cruz. Esos 3 días fueron el acto final de liberación. Jesús pasó esos 3 días en un lugar de sufrimiento, enfrentándose a todo lo que el infierno representa: separación de Dios, tormento y condena. Pero Él no solo soportó este sufrimiento, Él lo venció. Jesús, al descender al infierno, tomó las llaves del Hades y rompió su poder sobre aquellos que creen en Él. Colosenses 2, 15 dice, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Este versículo revela que en esos 3 días, Jesús despojó a los poderes y autoridades espirituales. ¿Qué significa esto? Significa que Él destruyó el poder del pecado y la muerte. Él despojó al infierno de su autoridad. Él triunfó sobre todo el reino de las tinieblas, pero lo hizo de una manera que ninguno de los habitantes del infierno o de la humanidad en ese momento podría haber imaginado. Mientras Cristo estaba en el infierno, estaba predicando victoria a los espíritus encarcelados, como vimos en 1 Pedro 3, 19. Él no estaba simplemente sufriendo, estaba anunciando su victoria. Él estaba mostrando a los poderes espirituales que Él había vencido la muerte, que había pagado el precio completo, que el infierno ya no tenía ningún poder sobre Él ni sobre aquellos que confían en Él. Jesús estaba cerrando la puerta del infierno para siempre. Él hizo lo que nadie más podría hacer. Nadie en la historia, ni los ángeles ni los hombres, podría haber vencido el infierno, porque todos eran esclavos del pecado y la muerte. Pero Jesús, el Hijo de Dios, descendió a ese abismo y al salir, la puerta del infierno quedó cerrada. Ya no es el destino de aquellos que creen en Él. La resurrección de Jesús fue el testimonio final de que su victoria fue completa. Cuando Él salió del sepulcro, salió también del infierno, dejando atrás la muerte y el sufrimiento para nunca volver a ser dominado por ellos. Ahora, ¿qué significa esto para nosotros? ¿Por qué es tan importante este acto de redención? En 1 Corintios 15, 54-57, Pablo lo explica claramente.
Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: devorada es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Pero gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. La victoria sobre la muerte y sobre el infierno no es solo una promesa futura, sino que ya se ha cumplido. La obra redentora de Cristo se completó en esos 3 días. Él venció el pecado y la muerte. Y ahora, aquellos que creemos en Él no estamos destinados al infierno, sino que tenemos la esperanza de la vida eterna con Dios. Este evento tiene profundas implicaciones espirituales. No solo estamos hablando de un acto de redención individual. Jesús no solo nos salvó de ir al infierno, sino que nos abrió la puerta de la vida eterna con Él. Esa es una victoria espiritual que cambia todo. Ya no estamos sujetos al poder del pecado y la muerte. Ahora somos libres. ¿Cómo cambia esto tu vida hoy? Piensa por un momento. Jesús descendió al infierno por ti. Él enfrentó la condena en tu lugar. No solo murió por tus pecados, sino que fue al infierno y lo venció para ti. ¿Qué significa eso para la manera en que vives? Si sabes que has sido liberado del poder del infierno, ¿por qué seguir viviendo como si estuvieras en cadenas? Has sido liberado. La victoria de Cristo no es solo una victoria para el futuro, sino que cambia nuestra realidad presente. Vivimos como hijos de la luz, no como prisioneros de la oscuridad. En Cristo somos más que vencedores. Romanos 8:37. Te invito a reflexionar sobre esto. Si Jesús venció el infierno por ti, ¿cómo va a cambiar eso tu perspectiva sobre la vida, la muerte y la eternidad? Él abrió un camino nuevo, y ese camino es la vida eterna con Dios. Pero solo aquellos que reciben esa victoria por fe, que creen en su sacrificio y en su resurrección, disfrutarán de esa libertad. Lo que Jesús logró en el infierno, ahora que hemos comprendido el propósito divino detrás de los 3 días en los que Jesús descendió al infierno, debemos profundizar en lo que realmente logró durante ese tiempo. En esos 3 días, Jesús no estaba simplemente esperando el momento de su resurrección. No, Él estaba haciendo algo crucial que impactaría la eternidad. Lo que Jesús hizo en el infierno fue la culminación de su obra de redención. Fue en esos momentos, en la oscuridad y el sufrimiento, donde se aseguraron las claves de nuestra salvación. Pero, ¿qué exactamente logró Jesús durante esos 3 días? Vamos a desglosarlo en 3 logros fundamentales. 1. Venció al enemigo. La derrota definitiva de Satanás. La primera gran victoria de Jesús en el infierno fue la derrota definitiva de Satanás y sus huestes espirituales. Si bien Satanás había pensado que había vencido a Cristo con su muerte en la cruz, el verdadero golpe a su poder fue dado cuando Jesús descendió al infierno. En Colosenses 2:14-15 leemos: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y la quitó de en medio, clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Este versículo revela que en ese periodo entre la muerte y la resurrección, Cristo despojó a las fuerzas del mal de su poder. ¿Cómo lo hizo?
Jesús confrontó a Satanás en su propio terreno, en el lugar donde el mal pensaba tener control absoluto el infierno. La cruz fue el principio de la victoria, pero el acto final de despojar a Satanás de su poder ocurrió cuando Jesús descendió al infierno, demostrando que Él tenía la autoridad total sobre la muerte y sobre el reino de las tinieblas. Satanás, el acusador de los hermanos Apocalipsis 12:10, había estado trabajando para mantener a la humanidad cautiva, condenada por el pecado y la muerte. Pero Jesús, al enfrentarse al infierno, desarmó las armas de Satanás. Al descender, Él proclamó la derrota del diablo y destruyó el poder del pecado y la muerte, derrotando al enemigo no solo de forma espiritual, sino en lo más profundo de su reino. 2. Cumplió la justicia de Dios, la satisfacción completa del juicio divino. El segundo logro fundamental de Jesús en esos 3 días fue que cumplió completamente la justicia de Dios. Recordemos que la paga del pecado es muerte, Romanos 6:23. La muerte de Cristo en la cruz fue el sacrificio perfecto por los pecados de la humanidad. Pero, ¿por qué fue necesario que Jesús pasara 3 días en el infierno? Porque el juicio de Dios sobre el pecado es absoluto. Jesús no solo tenía que morir por nosotros, sino que debía tomar sobre sí toda la condena que el pecado merecía. Como un sacrificio perfecto, Él llevó la ira de Dios en nuestro lugar, no solo en la cruz, sino también en esos 3 días de sufrimiento. La resurrección de Jesús no es solo el resultado de su poder divino, sino la prueba de que el juicio de Dios ha sido completamente satisfecho. En Hebreos 9:12 se nos dice que Jesús, al entrar al lugar santísimo, lo hizo no con sangre de machos cabríos ni de becerros, sino con su propia sangre, obteniendo así una redención eterna. Pero ese sacrificio eterno fue completado cuando Jesús descendió al infierno, tomó sobre sí todo el peso del pecado y pagó el precio completo por nuestra salvación. Jesús fue al infierno porque allí se encontraba el castigo final del pecado, y al estar allí completó la obra de la justicia divina. La deuda fue saldada. En esos 3 días, Jesús no solo fue nuestro Salvador en la cruz, Él también fue nuestro abogado y nuestro sustituto en la condena eterna. Tomó el juicio en nuestro lugar. 3. Abrió las puertas del cielo, la resurrección y la puerta abierta a la vida eterna. Por último, Jesús logró abrir las puertas del cielo para toda la humanidad. La resurrección de Cristo no solo es un evento glorioso en sí misma, sino que también marca la apertura del camino hacia la vida eterna. En Juan 14:6, Jesús dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Y cómo es que podemos llegar a Él? Porque Él abrió el camino al cielo. Cuando Jesús descendió al infierno, no fue solo para derrotar a Satanás. Él descendió para tomar las llaves de la muerte y del Hades. Apocalipsis 1:18. Él abrió el camino para todos los que creen en Él. Ya no hay barrera entre nosotros y Dios. La puerta del cielo ha sido abierta de par en par. En Mateo 27:51, cuando Jesús murió en la cruz, el velo del templo se rasgó de arriba a abajo, simbolizando que ahora todos los que creen en Cristo tienen acceso directo a la presencia de Dios. Pero en esos 3 días, mientras el cuerpo de Jesús yacía en el sepulcro, Él estaba destruyendo la barrera que mantenía a la humanidad alejada de Dios. Su resurrección fue la confirmación de que ahora podemos entrar con libertad y confianza al trono de la gracia.
La victoria final de Jesús en el infierno fue la declaración de que el camino hacia el Padre está abierto para todos los que creen. Los que estaban en el infierno, esperando la redención, ahora eran liberados, y todos los que creen en Él hoy pueden tener la esperanza de la vida eterna con Dios. Hermano, hermana, hemos llegado al final de este viaje a través de uno de los más grandes misterios de nuestra fe, los 3 días que Jesús pasó en el infierno. Lo que Él hizo en esos días cambió la historia de la humanidad, venció la muerte, despojó al diablo de su poder y abrió el camino hacia la vida eterna. Es un misterio que, aunque profundo y lleno de significado, nos ofrece una esperanza y una victoria que debemos abrazar hoy mismo. Si Jesús descendió al infierno por ti, ¿cómo responderás tú a su sacrificio? La victoria de Cristo ya ha sido ganada. Ahora depende de nosotros vivirla, de vivir en su luz, en su libertad y en su amor eterno. Quiero agradecerte por acompañarnos en este estudio de los misterios divinos. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te invito a suscribirte al canal para que podamos seguir explorando juntos los secretos más profundos de nuestra fe. Comparte este video con tus amigos y familiares, porque el mensaje de salvación y esperanza que encontramos en Cristo debe ser escuchado por todos. No olvides activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Y, como siempre, deja tus comentarios y preguntas abajo. Me encantaría saber lo que piensas y cómo Dios está obrando en tu vida. Recuerda, no estamos destinados al infierno. Jesús ya pagó el precio, ya ha conquistado la muerte, y ahora, como hijos de Dios, tenemos acceso a una vida eterna con Él. Que la paz de Dios te acompañe y que su victoria sea tu victoria. Nos vemos en el próximo video de Misterios Divinos, donde exploraremos más profundamente los secretos del reino de Dios. Dios te bendiga y hasta la próxima.